Ciencias como uno de los aportes más significativos para poder explicar el comportamiento. En esta oportunidad vamos a enfocarnos hacia el desarrollo de ciertas habilidades o capacidades que podemos llegar a presentar, pero tomando en cuenta los hemisferios cerebrales. En base a ello, entonces, a continuación, contribuyendo de esta manera, entonces, el estudio de las neurociencias hacia el campo psicológico, vamos a entender cómo es que funcionan nuestros hemisferios cerebrales, qué particularidad es la que nos define y sobre todo qué es lo que sucede cuando nosotros llevamos a cabo algún tipo de actividad al momento de pensar de forma creativa, al momento de realizar una actividad matemática, por ejemplo, cómo es que programamos y diseñamos aspectos novedosos. Así como, dejando de atender la parte de la corteza cerebral, también nos vamos a enfocar hacia la parte más profunda de nuestro sistema cortical, es decir, a la llamada subcorteza cerebral. Y es aquí donde encontramos también elementos dentro del conocido sistema límbico. Bien, a continuación entonces, ¿cuáles vienen a ser todos estos aportes que nos van a estar señalando como parte también de nuestra base biológica de la conducta, ¿no? Pero, como dijimos, teniendo en cuenta entonces el ámbito de los hemisferios cerebrales y el sistema límbico, ¿no? Como una de las estructuras más importantes. Vamos a referirnos a continuación hacia los hemisferios cerebrales. Cada vez que nosotros realizamos algún tipo de actividad mental, desde mucho tiempo se buscó llegar a comprender qué parte de nuestro cerebro se activa al momento de desarrollar algún tipo de actividad. De esta manera, por ejemplo, cuando cada hemisferio se enfoca hacia una solución en particular, es a lo que se le llama lateralidad, es decir, la dominancia hemisférica. Nuestros hemisferios cerebrales al inicio van a llegar a presentar pues un desarrollo equilibrado, vamos a llamarlo de esa manera, es decir, homólogo, homogéneo, homogenizado, pero a medida que nosotros nos vamos desarrollando, vamos presentando una dominancia hemisférica, es decir, nuestro hemisferio va a llegar a presentar ciertas características que van a ir determinando la forma en la cual nosotros podemos ir presentando ciertas habilidades. Y en este campo no se conoce a ciencia cierta qué lo estaría determinando, como por ejemplo en el caso de los zurdos y de los diestros. Por ejemplo, eso es parte del dominio hemisférico. Los zurdos son aquellos en los cuales, por una comunicación interhemisférica, presentan un dominio, pero del hemisferio derecho. Y aquellos que son diestros presentan una dominancia hemisférica por parte del hemisferio izquierdo. De esa manera. Pero no se sabe con exactitud qué cosa es lo que lo puede llegar a provocar en sí, ya que, por ejemplo, se ha llegado a realizar estudios en donde se ha encontrado de que de familias de diestros, pues papá es diestro, mamá es diestra y los hijos de los tres niños, a lo mejor dos son diestros y uno es zurdo. Efectivamente. Entonces, en este caso, no se refiere en sí el hecho de que pues, esté asociado necesariamente a una herencia, ¿no? No hay una herencia aquí de por medio. Sin embargo, pues, por otro lado, parte de la estimulación, algunos teóricos refieren de que puede haberse desarrollado un medio de estímulo a partir de los hemisferios cerebrales, lo cual puede predisponer hacia el desarrollo del mismo. Pero parte de esto es gran misterio también en el ámbito de las ciencias, ¿no? Pero sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar hacia en qué consiste esta llamada lateralidad, precisamente, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos más importantes también? Cuando se habla acerca de la lateralidad, entonces, se refiere a la dominancia hemisférica. Uno de nuestros hemisferios va a llegar entonces a presentar un dominio. Ahora, esta dominancia hemisférica va a llegar a presentarse sobre todo con el hecho en el cual afirmamos que va a permitir el desarrollo de una manera mucho más específica de ciertas funciones.
no significa que otra parte o la otra parte de nuestro cerebro está dormida mientras realizamos una actividad. No, los dos hemisferios participan, pero en una actividad determinada hay una dominancia hemisférica, ¿correcto? Y no es que la otra, mientras una está activa, la otra pues no se muestra inactiva. No, nuestro cerebro trabaja continuamente, incluso mientras dormimos, seguimos presentando actividad cerebral, claro, ¿no? Pero vamos a ver de qué manera se establece. Vamos a verlo por acá. El hemisferio derecho, primero para poder especificar, vamos a ir señalando cada uno de los elementos o funciones que lo caracterizan. Encontramos que cuando se habla acerca de la llamada lateralidad del hemisferio derecho, el hemisferio derecho cumple con funciones muy singulares, como por ejemplo se encarga de lo que es la imaginación y la creatividad. Vamos a ir avanzando poco a poco en este sentido. Cuando hablamos acerca de la imaginación y la creatividad, se refiere a la capacidad que nosotros tenemos para poder elaborar imágenes mentales. Esto se puede ver reflejado, por ejemplo, al momento en el cual llegamos sobre todo a elaborar representaciones, como cuando nos narran un cuento. Bien, elaboramos imágenes mentales, eso viene a ser la parte de la imaginación. Podemos llegar a elaborar imágenes mentales de condición prospectiva, como por ejemplo cuando nosotros nos imaginamos yendo, digamos, ya en clases presenciales a la universidad, pongamos, ¿no? Entonces, eso también es parte de la imaginación, es la elaboración de imágenes, ¿no? O representaciones mentales, como también se le ha llamado, bien, de esa manera. La imaginación también nos sirve para poder elaborar imágenes, pero no solamente para elaborar imágenes, sino que también nos sirve para poder solucionar problemas, ya que la imaginación nos permite llegar a elaborar imágenes hipotéticas también, de cómo nos podemos situar en alguna circunstancia y dar solución. ¿Bien? De esta manera, entonces, una de las características bastante singulares también de el llamado, eh, de la llamada lateralidad del hemisferio derecho es poder elaborar algo nuevo y original. Y eso tiene que ver mucho con la creatividad. Por ejemplo, parte de esto lo encontramos como cuando nosotros llegamos a elaborar aplicaciones para celulares, pongamos, ¿no? Hay algún ingeniero tal vez que llegue a elaborar algún tipo de software que le permita llegar a sintetizar mucho mejor documentos, información, etcétera. Entonces utiliza o desarrolla una aplicación para hacer funciones mucho más simples. Entonces de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Entonces, hablar acerca de la creatividad implica también ello, ¿no? Elaborar algo nuevo, elaborar algo original. Esta creatividad nos permite, además, llegar a adaptarnos de una manera mucho más sencilla, ¿no? En base también a las necesidades. Como por ejemplo, y regresando a las aplicaciones, ¿no? Mientras alguien tiene la necesidad de llegar a utilizar un tipo de servicio rápido, por ejemplo, entonces es donde aparecen estos motorizados que de alguna manera, pues, llegan a cumplir también esta función de hacer entregas lo más rápido posible, ¿no? Entonces, esto viene a ser parte también del pensamiento creativo. Frente a las situaciones, frente a la necesidad, se elabora algo nuevo y original. Ahí tiene que ver mucho entonces la creatividad, ¿no? Lo hacemos con el hemisferio derecho, aspectos nuevos, novedosos. Esta creatividad es algo que también se ha relacionado con el pensamiento lateral o pensamiento en paralelo, ¿no? Como parte de las contribuciones desarrolladas por Edward de Bono. Bien, entonces de esta manera nos permite sobre todo llegar a utilizar diversas formas, ¿no? Diversas perspectivas, claro, ¿no? Y a partir de ello, entonces llegamos a mejorar nuestros procesos mentales para la solución de situaciones problemas. Entonces, eso es lo que nosotros llegamos a establecer, ¿no? ¿Cómo es que manejamos esta característica bastante singular? Entonces, esto, por ejemplo, señalan diversos expertos que en verdad se puede llegar también a estimular. Se estimula, es decir, la creatividad. Y eso podemos llegar a presentarlo desde niño, ¿no? La creatividad muchas veces lo hemos relacionado hacia la actividad artística principalmente, como la música, como el caso de la pintura, ajá. Pero la creatividad no solamente se remite al ámbito del arte,
sino también en diversas producciones académicas, como por ejemplo la elaboración de un texto, la creación de un cuento, eso también implica, ¿no? La creación de un software, un sistema de trabajo, de adaptación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Es poder llegar a elaborar algo nuevo, algo original, y en base en la creatividad, eso también está vinculado con el pensamiento en paralelo, como lo llamaba pues Edward de Bono, ¿no? De esa manera, para poder entender el pensamiento contradictorio, ¿no? Que muchas veces también se ha llegado a utilizar en diversos contextos. Bien, de esa manera, ¿no? Se le llama pensamiento en paralelo. El pensamiento en paralelo, entonces, tiene que ver mucho, obviamente, con la creatividad. ¿Por qué? Porque nos invita a poder llegar a realizar diversas propuestas, ¿no? En un momento determinado. Por eso se le llama en paralelo, ¿no? Porque en paralelo a la actividad que estamos haciendo, podemos ir buscando nuevas soluciones, nuevas situaciones de adaptación, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, a ello se refiere. El hemisferio derecho se encarga también del pensamiento espacial. ¿Cuál es el pensamiento espacial? El pensamiento espacial significa el poder utilizar nuestras tres dimensiones o pensar en tres dimensiones. Y también nos ayuda para la construcción. Como por ejemplo, cuando un pequeño se encuentra realizando construcción de figuras, imágenes, empleando las piezas de Lego. Por ejemplo, ¿no? Empleando piezas de Lego. A eso se refiere, ¿no? Empleando piezas de Lego. Entonces, eso, por ejemplo, es lo que va a llegar a singularmente a caracterizarlo también, ¿no? Sí, es el pensamiento espacial, ¿no? A eso se refiere. Cuando hablamos acerca entonces del pensamiento espacial, ¿ya? De eso se trata entonces cuando hablamos acerca del pensamiento espacial, ¿no? Entonces, uno de los aspectos más importantes, sobre todo, de lo cual podemos llegar a visorar en ese campo, ¿no? Eh, Cuando se llega a elaborar, en el caso de un arquitecto, por ejemplo, y el arquitecto va a llegar a utilizar un software, un programa, para poder elaborar imágenes tridimensionales y de esa manera hacer simulaciones acerca de ciertas construcciones, ¿no? O algunas estructuras dentro de su trabajo profesional. Allí, por ejemplo, al momento de construir esas representaciones, está utilizando su hemisferio derecho. Claro, ¿no? Pensamiento espacial, tres dimensiones. ¿Ya? Se encarga de la producción y la comprensión entonces también del arte y de la música, ¿sí? Pues que está relacionado con la creatividad. Además, un elemento muy interesante es que el hemisferio derecho nos permite el reconocimiento de gestos, de caras, de posturas, y esto gracias a un tipo de neurona llamada neuronas espejo, que es parte de lo que comentábamos, ¿no? Cuando se habla acerca del reconocimiento de caras, el reconocimiento de rostros, va a ser uno de los elementos muy importantes para poder llegar a interpretar la parte emocional incluso que se llega a dar en los demás, ¿no? Las personas con autismo no pueden ser capaces de poder reconocer un gesto, incluso de enojo o de alegría, no responden frente a ello. Eso es lo que caracteriza también este ámbito, ¿no? Entonces, el hemisferio derecho es la que se va a encargar de poder llegar a detectar, sobre todo, ¿no? De llegar a establecer esas condiciones, esas características de los llamados, pues, apartados o hemisferios, ¿no? Entonces, ahí es donde encontramos el reconocimiento de gestos, posturas, el tono de voz. Nos permite reconocer si es que alguien puede llegar a utilizar un tono evasivo o probablemente también el sarcasmo, ¿no? Esa parte de nuestro cerebro nos permite el reconocimiento. Por eso está vinculado con la percepción. Nos permite reconocer rostros conocidos, gestos, como mencionábamos, a lo que se le llama el paralenguaje, ¿no? El paralenguaje se refiere pues a los gestos, la postura, el tono de voz, la velocidad con que se habla, todo eso se le llama paralenguaje. Eh, por otro lado, encontramos de que además se vale de las experiencias para poder llegar a hacer ciertas deducciones, ¿no? Eso se llama pensamiento intuitivo. El pensamiento intuitivo. En la intuición se enfoca hacia el hecho de poder llegar a presentar solución de problemas de manera adaptativa, pero sobre todo en base a estas características, ¿no? Encontramos también el llamado pensamiento analógico. El pensamiento analógico se refiere a la que nos permite establecer comparaciones, relaciones entre elementos, ¿no? Lo que se conoce también dentro de un pensamiento eh,
referencial, ¿no? A lo cual, por lo tanto, nos permite comparar analógicos. Es no verbal porque se basa, como ya dijimos, en la parte de los gestos, las posturas y el tono de voz. Y por otro lado, también llega a ser de carácter holístico. Hablar acerca del carácter holístico es donde holo significa todo, a través de totalidades o representaciones totales, en donde representamos también el contenido, ¿no? Formamos totalidades. Por eso es que también se le llaman sintético. Sintético viene de síntesis. La síntesis refiere acerca de la reunión de las características que hemos ido adoptando, hemos ido tomando, para luego elaborar nuevas construcciones. Como por ejemplo cuando se arma un cuadro sinóptico, es una síntesis, porque solamente se toma de lo más importante del texto, de lo enunciado, y eso es lo que nos va a permitir entonces, pues, la solución de situaciones, comprensión, entre otros, ¿no? Entonces, esta es una de las formas más representativas y sobre todo también bastante apropiadas que nos van a permitir una mejor adaptación y acomodación del lector. ¿Sí? Eso es lo que encontramos entonces dentro de este campo, ¿no? Por otro lado, el hemisferio izquierdo se caracteriza por otros elementos, entre los que destacan, basado en la realidad. ¿A qué se refiere? Mientras que con el hemisferio derecho pensamos o soñamos despiertos, con el hemisferio izquierdo lo concretamos. Por ejemplo, con el hemisferio derecho yo imagino entonces estar en la universidad formando parte de diversos proyectos que puedan llegar a elaborar, trabajando en esto, en aquello y en lo otro, muy bien. Pero para eso tengo que llegar a programarme, ¿sí? Para eso también tengo que llegar a elaborar algún tipo de estrategia. Y la parte más objetiva que nos permite planear, a eso se refiere con el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es el estratega, mientras que el hemisferio derecho sueña, elabora metas, objetivos. Bueno, pues quien sistemáticamente y de manera objetiva pretende alcanzarlos mediante estrategias o el planeamiento de estrategias, eso lo hará el hemisferio izquierdo. Eso lo hará más bien el hemisferio izquierdo. Entonces, el hemisferio izquierdo es aquel que planea, elabora las estrategias más adecuadas para poder dar solución a la situación o alcanzar las metas, por supuesto. Por eso es nuestra base realista, ¿no? En ese se basa en la realidad, la que nos hace pisar tierra, ¿no? ¿Qué tengo que hacer primero entonces? Si mi meta a lo mejor es seguir estudios en el extranjero, probablemente de posgrado, bueno, pues para eso que implica que ya desde ahora debo de irme centrando también en dominar un idioma. Entonces también tengo que hacer esto, aquello y lo otro, porque yo para eso, pues comienza ya a elaborar, ¿no? A construir representaciones. Eso implicaría el hecho de que está basado en la realidad, ¿ya? Que más allá hay un pensamiento lógico-matemático, sí, el hemisferio izquierdo se encarga de las representaciones o las construcciones que se van a llegar a presentar también de manera, pues, intelectual, ¿no? Aquí elaboramos símbolos, es nuestro hemisferio, por eso se le llama también simbólico. Se basa en números, en representaciones, y sigue también, por otro lado, secuencias, a lo que se le llama también algorítmico, ¿no? Porque sigue pasos, como cuando hacemos una división algebraica utilizando el método de Ruffini. Lo que hacemos aquí entonces es llegar a elaborar pasos secuenciados, ¿no? ¿Sí? A eso se le llama pasos secuenciados, pasos ordenados. Mientras que entonces en el hemisferio derecho, pues, no, era más adaptativo. Aquí no, aquí todo es programado en el hemisferio izquierdo. Se encarga del pensamiento abstracto. El pensamiento abstracto no hay que confundirlo con el pensamiento espacial. El pensamiento abstracto se caracteriza por el uso, dominio, comprensión de conceptos, como cuando hablamos acerca del concepto libertad, hablamos del concepto utopía, hablamos del concepto eutanasia, justicia. Entonces, eso es lo que nos permite llegar a utilizar diversos recursos. Nos referimos entonces acerca de la comprensión del lenguaje, ¿no? También el pensamiento abstracto, la comprensión del lenguaje. Aquí se encuentran las áreas como el área de Broca, el área de Exner, el área de Kussmaul, ¿no? Entre otras, el área de Wernicke, ahí se encontraría, ¿no? De Yerin, comprensión del lenguaje, expresión oral,
sigue directivas y patrones de comportamiento, ¿no? Por eso decíamos que sigue normas, sigue reglas, es secuencial, ¿no? Algorítmico, ¿no? En ese sentido. Sigue un plano verbal sobre todo y es lineal. Lineal porque sigue una trayectoria. Es nuestro lado científico, es la que nos hace pensar en sí antes de actuar, ¿no? Propiamente dicho. Y es la que se encarga de nuestro lado, pues, del control de las emociones de manera racional, ¿no? Claro. Mientras que el hemisferio derecho nos permite la respuesta emocional, el hemisferio izquierdo es la que llega a controlarlo, a regularlo, ¿no? A eso se refiere. Por eso es que los dos están íntimamente vinculados, no son lo mismo, pero los dos participan de manera concatenada. Ajá. Y el hemisferio izquierdo es analítico. ¿Qué significa que sea analítico? Que descompone el todo en partes. Decimos que es analítico porque descompone el todo en partes. Eso significa ser analítico. Entonces, en este ámbito, si hablamos acerca de lo analítico, nos referimos, por ejemplo, como cuando alguien lee una obra literaria. Al momento de leer una obra, estamos llevando a cabo un análisis porque estamos descomponiendo el todo en partes. Estamos llegando a extraer, en tal caso, cuál viene a ser la idea principal, las diversas ideas secundarias, cuál es el tema o asunto. Nos referimos también acerca de cuál es el tema ético-moral. Uh-huh. Entonces, todo eso es lo que se ve en el análisis, ¿no? El contexto socioeconómico, sociopolítico, en el cual se desarrolla la narración. Entonces, eso viene a ser el análisis. Pero ahora, de todo lo que hemos analizado entonces, lo sintetizamos, claro, y es ahí donde surge el hemisferio derecho. Entonces, con el hemisferio izquierdo analizo, pero con el hemisferio derecho se construye un mapa conceptual, por supuesto. Con el hemisferio derecho se construye un mapa conceptual, con el hemisferio derecho se construye un cuadro sinóptico, claro, ¿no? Un mapa mental, etcétera. Un resumen, por ejemplo, es una síntesis, claro, de lo más importante que se tiene de la obra. Es por eso que la síntesis, es decir, ya sea un resumen, un mapa conceptual, es una producción creativa. Por eso no hay dos personas que tengan el mismo resumen, pues. No hay dos personas que tengan el mismo mapa conceptual. ¿Por qué? Porque es una producción individual, es una producción genuina. Entonces ahí participan mis dos hemisferios, claro, porque al momento de construir un mapa conceptual, que es parte del hemisferio derecho, la función del hemisferio derecho, ahí ha tenido que haber participado previamente el hemisferio izquierdo, porque primero se analiza para luego sintetizar. Entonces, es lo que nosotros hacemos. Ahora, aquí viene el detalle, ¿no? Lo importante es que estamos separando, por una cuestión didáctica, las funciones, pero recordemos que no es que estén divorciados el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, no, sino que pueden llegar a complementarse. Esa es la idea. Y en alguna función determinada va a haber una dominancia hemisférica, sí. Por ejemplo, si hablamos acerca de un cartógrafo, un individuo, un profesional en el momento de elaborar pues, un mapa, ¿no? Construir un mapa y todo eso, leer el mapa. Bueno, pues un cartógrafo va a tener que llegar a ubicarse en el espacio, ¿sí? El cartógrafo va a tener que utilizar su hemisferio derecho para poder ubicarse en el espacio. Va a utilizar una brújula probablemente, pero también debe de tener conocimientos de matemática para poder establecer las coordenadas. Uh-huh. Hace mediciones, cálculos algorítmicos, etcétera, para poder entonces llegar a un lugar determinado si se encuentra en medio del desierto. Claro. Entonces, de esta manera, cuando hablamos acerca de la... Por eso entonces es que cuando hablamos entonces acerca de los hemisferios cerebrales, participan en sí los dos hemisferios. No es que mientras uno está dibujando, está pintando, solo está funcionando el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo está dormido. No, no es así. Sino que los dos participan, los dos participan. Solo que en algunas actividades va a haber una mayor dominancia. Claro, a eso se refiere, ¿no? Por ejemplo, al momento de pintar, pues es muy probable que haya una mayor dominancia por parte del hemisferio derecho. Sin embargo, el hemisferio izquierdo también participa. ¿Por qué? Porque hay que seguir una secuencia. Claro. Aquel que va a elaborar un dibujo, por ejemplo, primero hace un boceto y luego de ello sigue un orden.
Sí, de esa manera. Tiene un sentido ciertamente también lógico. Si se enfoca al cubismo, a lo mejor va a utilizar imágenes tridimensionales para su producción, como en el caso de Pablo Picasso. Entonces, vamos a utilizar el hemisferio derecho, pero también participa el hemisferio izquierdo. ¿Ya? Esa es la idea. Muy bien. Entonces, recordemos que el hemisferio derecho gobierna el lado izquierdo del cuerpo y el hemisferio izquierdo gobierna el lado derecho del cuerpo. Eso es lo que va a ocurrir. Y ambos hemisferios se van a comunicar gracias a una estructura conocida con el nombre de el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es el elemento que permite la comunicación entre ambos hemisferios. El hemisferio derecho se comunica con el hemisferio izquierdo, pero mediante el cuerpo calloso, ¿no? Esa es la característica bastante singular. ¿Ya? Esta estructura es la que va a llegar entonces a verse representado en este peculiar sentido. ¿Bien? Eso es lo que va a pasar. Muy bien. Listo, ese es a nivel pues cortical, ¿no? Ese es a nivel de la corteza cerebral. Pero en la parte interna de tu cerebro tenemos también otros elementos, claro, y es aquí donde pasamos ahora al llamado sistema límbico, o también conocido con el nombre de el circuito de Papez. Aquí lo podemos apreciar en la parte interna. Esto, todo ello vendría a ser el sistema límbico. Aquí ya están las funciones de los hemisferios cerebrales, ¿verdad? Ahí están los hemisferios cerebrales, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo. Pero en la parte interna es donde encontramos una cadena de varias estructuras que forman parte de nuestro lado más primitivo del sistema nervioso. ¿Qué significa? Nuestra evolución a nivel del sistema nervioso se ha ido dando de adentro hacia afuera. Por lo tanto, la parte más evolucionada es la parte de afuera. Por eso encontramos a la corteza cerebral, la corteza prefrontal, para ser más exactos. Pero la estructura interna es la parte más primitiva y es ahí donde nos encontramos al sistema límbico. El sistema límbico es aquella parte de nuestro cerebro a nivel subcortical encargada de regular las respuestas fisiológicas y también emocionales de nuestro cuerpo. Por otro lado, respuestas fisiológicas, ¿no? Las respuestas fisiológicas. Las estructuras anatómicas del sistema límbico son los responsables de procesar nuestras emociones y regularlas fisiológicamente. Es decir, a nivel subcortical, el sistema límbico se ha visto siempre relacionado a las emociones, pero no se refiere a las emociones como un control de las emociones a nivel consciente, no, porque eso lo hace la corteza prefrontal, sino que hablamos acerca del control de las emociones solo a nivel biológico, a nivel fisiológico. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar estructuras como el hipotálamo, estructuras como la amígdala, que están relacionadas a la afectividad, pero no es que los controla conscientemente. A eso se refiere. Esta parte del cerebro ha suscitado siempre mucha curiosidad en la comunidad científica y en el mundo, sobre todo de la psicología. Eso es debido a que resulta increíble investigar cómo una parte tan concreta de nuestra anatomía puede regular algo tan importante como pueden llegar a ser nuestras emociones. Claro, ¿no? Pero recordemos que es el control fisiológico de las emociones, quien se encarga de controlar conscientemente las emociones. De eso se va a encargar más bien la corteza prefrontal. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en este caso que encontramos, entre los principales elementos del sistema límbico o circuito de Papez, como también se le conoce, tenemos el tálamo. Allí está el tálamo, ¿no? El tálamo es conocido como la secretaria del cerebro, ¿no? Lleva la información sensorial desde los receptores sensoriales hacia los centros del procesamiento. Claro. ¿Qué significa? Que todos los sentidos van a pasar por el tálamo para que luego desde aquí se transfiera la información hacia la corteza cerebral. A eso se refiere. Todos los sentidos pasan por el tálamo, a excepción de uno, que es el olfato. Porque el olfato tiene ya conexiones directas con el bulbo olfativo y el lóbulo temporal. ¿Listo? Y el lóbulo temporal. Entonces, de esta manera, todos los sentidos van a tener que pasar por el tálamo. Entonces al momento de llegar a captar una información visual, por ejemplo,
La información va pasando de los receptores sensoriales, pasa por el tálamo y el tálamo lleva la información hacia el lóbulo occipital, que como recordaremos, el lóbulo occipital se encarga de llegar a procesar esta información, ¿no? La información visual es llegar a ser procesada a partir de este elemento. ¿Sí? Ahí tenemos entonces al tálamo, ¿no? Como uno de los elementos más representativos e importantes. Por otro lado, por otro lado, aparte del tálamo, también encontramos a continuación al hipotálamo, que se encuentra debajo. Debajo del tálamo está el hipotálamo. El hipotálamo cumple con diversas funciones, sobre todo también ligadas tanto a las emociones como a la conducta alimenticia. ¿Por qué? Porque el hipotálamo se encarga de regular el hambre, la sed y la saciedad. Es decir, cuando nosotros comemos y establecemos un límite, esa es la parte de la saciedad, el límite al momento de comer, la saciedad. Esto está relacionado con el hambre, la sed y la saciedad. Pero también regula la respuesta fisiológica de las emociones. Recordemos que cuando experimentamos una emoción, como por ejemplo el miedo, se desencadenan respuestas biológicas como aceleración cardíaca, sudoración en las manos, en ocasiones, como se le llama hiperhidrosis, entre otros, ¿no? La presión arterial y todo ello. Bueno, cuando sucede todo este episodio a nivel emocional, pues detrás de eso hay una función que es por parte del hipotálamo, que es la que regula estos cambios biológicos que se están dando ante una emoción, ante el miedo, ante la alegría, ante el enojo, la cólera. Entonces, hay cambios biológicos. Esos cambios biológicos van a tener como principal eh, guía de referencia, precisamente en este caso, al hipotálamo. El hipotálamo es aquel que se va a encargar de ello, ¿no? Entonces, de esta manera corresponde al sistema autónomo que va a regular. ¿Por qué? Porque regula el sistema simpático y el sistema parasimpático. Regula al sistema simpático y el sistema parasimpático. Claro, ¿no? Cuando decimos que regula al sistema simpático y parasimpático, recordemos que esto corresponde a diversas funciones, tales como el simpático permite la dilatación de la pupila, la aceleración cardíaca, la hiperhidrosis, la hiperventilación también. Todo eso también correspondería a los estados emocionales, ¿no? Listo, eso corresponde al simpático. Y el parasimpático es aquel que va frenando las funciones, ¿no? Merma las funciones. Ah, ya. Entonces, ¿qué hacen el simpático y el parasimpático? Mantienen la homeostasis. Es por eso que el hipotálamo llega a ser entonces la estructura biológica que permite la regulación o el reloj biológico, permite la homeostasis, el equilibrio. A eso se refiere. Ah, entonces el hipotálamo es aquel que va a participar, claro. Pero hay un elemento previo que va a llegar a activarse. ¿Quién es? Sara. El sistema activador reticular ascendente. De tal forma que si un joven sube a la montaña rusa, supongamos, ¿no? Los juegos mecánicos, y se sube a la montaña rusa, encontramos que al subirse a la montaña rusa, esta persona se muestra en estado de alerta cuando empieza. Claro, ya después de que le han colocado el arnés, comienza a funcionar el juego. Esta persona, mientras va ascendiendo, presenta aceleración cardíaca, vacío en el estómago. ¿Qué sucede? Ah, bueno, pues en ese momento, esta persona ha activado a Sara. Sara, o mejor dicho, Sara lo ha activado, lo cual hace que esté en estado de alerta. Cuando se va a subir a la montaña rusa, pues difícilmente la persona se va a relajar. Pues. Al contrario, se va a poner un poco más tensa. Entonces, al Sara al activarse, informa al hipotálamo. El hipotálamo se activa y envía información al simpático. Y el simpático envía información hacia las funciones que van a llegar a encargarse, en este caso, de la aceleración cardíaca, la dilatación de la pupila, ¿no? Y todo eso sucede en el estado de alerta que está presentando este individuo al momento de subirse a los juegos mecánicos. Ah, entonces todo es una concatenación, sí. Y todo empieza con Sara, porque Sara nos alerta. Sara informa al hipotálamo, el hipotálamo al sistema autónomo y dentro del autónomo al simpático. Entonces, de esa manera es que nosotros llegamos a encontrarnos muy activos. Y ya cuando termina esos minutos de mucha intensidad,
de lo que se está vivenciando, ya cuando termina el juego, va saliendo, esta persona se va relajando. Claro, se va calmando. Y eso es gracias a la participación del sistema parasimpático. Por eso es que finalmente regresa la calma. Por eso es que finalmente regresa la calma. A eso va a pasar. Ah, entonces a eso se va a referir. ¿Ya? Por otro lado, también el hipotálamo regula al sistema glandular. Por eso tiene que ver mucho con las emociones, como recalcamos. También tiene que ver con el sistema glandular, por supuesto. ¿Por qué? Porque el sistema glandular también va a activarse, por lo tanto va a comenzar a segregar hormonas, como en este caso la adrenalina, hormona segregada por las glándulas suprarrenales. Son las glándulas que están encima de los riñones. Ellas se encargan de producir la adrenalina. Y esto justamente ante el estado de alerta de la persona, del individuo, al momento de acercarse o enfrentar una situación determinada, ¿no? Eso implicaría entonces el sistema glandular. El sistema glandular también que implica la producción de cortisol. Se libera también corticosterona, que es un derivado del cortisol. Y cuando el nivel de estrés es muy elevado, ¿esto cómo afecta? Afecta a la memoria. Por eso es que una persona que está con niveles altos de estrés, está angustiado en algún momento, puede hasta olvidar su nombre, ¿sí? Puede olvidar datos personales, por supuesto. Eso puede ocurrir. Una persona que es asaltada, por ejemplo, una persona que es asaltada, al momento en el que lo llevan a un cajero para que saque dinero de su propia cuenta, esta persona está en un nivel de estrés muy elevado, tiene miedo a que lo maten, claro que sí. Entonces Sara está bien activa, por supuesto. Al momento de darse este estado, bueno, pues el hipotálamo comienza a segregar adrenalina, claro, ¿no? O informa, mejor dicho, informa a las glándulas para que segreguen adrenalina, pero también el hipotálamo regula, en este caso, entre las hormonas, también la liberación de hormonas como el cortisol. Y una persona que está pues muy angustiada por lo que está viviendo puede llegar a este cortisol inhibir la memoria, lo cual hace que la persona no pueda recordar. Por supuesto, no recuerda el código, sí, su código de 4 dígitos, ¿no? Para su cuenta bancaria, no, para ingresar a su cuenta bancaria, no tiene precisión de ello, no tiene precisión de ello. Y finalmente entonces pues puede llegar a presentar pues, ¿no? Una alteración allí, una disfunción, claro que sí. Entonces, eso implicaría, ¿no? El sistema glandular, entonces, también participa. El hipotálamo regula también la excitación sexual, tiene que ver, obviamente, con respuestas a nivel emocional. El ritmo circadiano, regula el ritmo circadiano. El ritmo circadiano se le llama así porque dura cerca de un día la programación. Se llama circadiano porque es cerca de un día, o sea, aproximadamente dura 24 horas. Se le llama por eso nuestro reloj biológico. Casi a la misma hora nosotros llegamos a despertarnos, casi a la misma hora tenemos hambre. ¿Y eso por qué? Por nuestro ritmo circadiano, que vendría a ser nuestro reloj biológico. ¿Sí? Entonces, de esta manera, sin la necesidad pues, de un despertador, nosotros un día domingo tal vez despertamos sin necesidad de un sonido externo, sino que solito abrimos nuestros ojitos y a eso se debe porque ya cumplimos un ciclo del sueño, ¿no? Claro. Pero en este caso, pues nuestra mente, nuestro cerebro ya está programado para dormir cierta cantidad de horas. Entonces, eso que implica el ritmo circadiano, ¿ya? Y también regularía la temperatura del cuerpo. También se enfoca hacia la regulación de la temperatura del cuerpo. Bien, eso corresponde entonces al llamado pues hipotálamo, ¿no? Como parte de las referencias más significativas. También tenemos, entre otros elementos, al hipocampo. Ahí está la estructura que estamos señalando como referencia. El hipocampo, su participación más significativa, ¿dónde está? Está relacionada con la memoria. Claro, el hipocampo se encarga de trasladar información de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Y esta actividad, por ejemplo, la llevamos a cabo nosotros a través del repaso. Cuando ustedes por las tardes, por las noches, dependiendo de cómo se programa, repasan lo que han ido estudiando, entonces su información va a ir consolidándose poco a poco. Claro, cuando ustedes estudian, es totalmente normal que al poco tiempo alguien no recuerde todo el contenido de lo que ha estudiado, más aún, sobre todo si es la primera vez. Claro, si es la primera vez que yo veo este tema, entonces de aquí a unos 2 días, pues me voy a olvidar bastante de lo que he leído, de lo que he comprendido en un momento, sí.
Y no es que uno sea un mal estudiante, no, sino que la memoria funciona de esa manera. No va a retener información que no nos llega a ser significativo. Entonces, al momento de aprender, al momento de repasar, nuestro cerebrito entonces asume de que la información que vamos a volver a ver es relevante. Por eso lo va a mantener ahora más tiempo en su mente o en la mente. Claro, ¿no? Pero biológicamente, ¿quién se encarga de eso? El hipocampo. El hipocampo va transfiriendo la información de manera progresiva de la memoria de corto plazo hacia la memoria de largo plazo. De eso se va a encargar. Entonces él va a utilizar diversos recursos, claro, para poder llevar a cabo entonces esa actividad. Eso va a llegar a ser entonces el hipocampo, ¿no? De esa manera, claro. Y el hipocampo, sobre todo, también donde hace esta transferencia durante el sueño. Es algo muy peculiar. Por eso es que los especialistas señalan que uno de los asuntos más importantes es que podamos llegar a que podamos llegar eh, a repasar continuamente el contenido, la información, pero por otro lado también es el hecho de dormir adecuadamente. Cuando nosotros dormimos nuestras horas de manera pertinente, eso favorece a nivel biológico para la transformación de la información, la transferencia de la información de la memoria de corto plazo hacia la memoria de largo plazo. Claro, y aquí el hipocampo entonces juega un rol muy importante. Esta es la que participa durante el sueño. Entonces, por eso que para muchos estudiosos, el hecho de que pues, uno tenga varias horas de lectura, varias horas de estudio y pocas horas de sueño, no significa que vaya a consolidar todo lo que aprende. Ajá. Entonces el sueño se convierte no solamente en una actividad relevante dentro del ámbito biológico para poder mantener también nuestro equilibrio. No, no solamente eso, sino que también participa incluso para la consolidación de lo aprendido. Claro, en la memoria. Sí, para eso también sirve el sueño. ¿Ya? Y lo hace a través del hipocampo. ¿Sí? Convierte entonces, ahí está, mantiene por corto tiempo información que luego se consolidará en la memoria de largo plazo. Convierte información de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Eso lo hace el hipocampo. Muy bien, de esa manera, ¿no? Y tenemos también, por otro lado, la amígdala cerebral. La amígdala es la estructura que va a llegar a procesar información emocional. Procesa las emociones, en pocas palabras, procesa las emociones y también es la base biológica de la memoria emotiva. Es decir, se concibe de que aquí es donde se encuentra en nuestros recuerdos en forma de emociones. Como por ejemplo, aquí se encuentra el recuerdo de nosotros el día que nos enojamos, por ejemplo. Recordamos acá o acá está almacenado el enojo que sentimos, la frustración que nos genera, ¿no? Como después de bajar del carro, nos acordamos de que habíamos pagado con un billete de 20 soles y no pedimos el vuelto. Entonces, en este caso, digamos, la persona se enoja consigo y recuerda hasta ahorita, ¿no? Ese momento, pero sobre todo recuerda la carga emocional, a eso se refiere, ¿no? Por eso se llama memoria emotiva. Recordar la alegría, recordar el miedo que se siente en algún momento específico, ya eso es parte de la amígdala cerebral. Y la amígdala cerebral es nuestra parte más primitiva del sistema nervioso, es la que alberga además al miedo y la ira. La amígdala es la que va a llegar a presentar las respuestas de impulsividad. Por eso es que de niños y de adolescentes nosotros llegamos a ser impulsivos. ¿Por qué? Porque domina la amígdala cerebral. El pequeñito de 4 años, cuando no le compran lo que desea, a lo mejor en el supermercado, el chiquito se tira al piso, grita, llora, patalea. Entonces el pequeño está presentando un dominio de la amígdala cerebral. Eso es lo que va a pasar, ¿no? La amígdala cerebral. Ahí participa la amígdala cerebral. Entonces la amígdala es la que va a reaccionar de esa manera, ¿no? La amígdala es la que va a reaccionar de esa manera. La amígdala entonces es la que nos permite reaccionar con ira. Cuando somos adolescentes a lo mejor también llegamos a expresarnos de manera muy impulsiva, lanzamos uno que otro improperio y eso obviamente pues no, con enojo y todo ello. Entonces, ¿por qué? Porque somos amigdalinos.
Luego ya después el adolescente se da cuenta de que perdió los estribos, perdió el control, ¿no? Y al responder así a una persona significativa como papá o mamá, a lo mejor, ¿no? Entonces, eso venía a ser la parte de la amígdala cerebral. Entonces, la amígdala cerebral es la que nos permite las respuestas de agresión incluso, ¿no? Claro, ¿no? Que nos permite también en ocasiones respuestas de carácter adaptativo. Pero en este caso, el miedo y la ira también entran a pelear aquí, ¿no? De esa manera. Entonces, estas respuestas de miedo y de ira vienen a ser las más primitivas. De la época primitiva, pues el hombre ha utilizado la ira para poder llegar a protegerse también incluso de los depredadores. El miedo le ha permitido también por eso mantener la supervivencia al momento de tener que pues, comenzar a vivir en la copa de los árboles o probablemente en las montañas. Claro, entonces el miedo y la ira vienen a ser parte de las respuestas primitivas que nos siguen acompañando, pero que también nos han permitido a lo largo de la historia una adaptación al entorno. Por eso, la amígdala cerebral es una de las estructuras más primitivas de nuestro sistema nervioso. ¿Okay? Eso es lo que vamos a encontrar entonces cuando hablamos acerca de la amígdala cerebral. Muy bien, ¿no? Como un asunto significativo. También tenemos, por otro lado, al área septal. Claro, ¿no? Ahí está el área septal. El área septal es otro de los elementos que se encuentra en el sistema límbico y que más bien esta tiene que ver con funciones ligadas hacia el ámbito visceral a nivel interno, a nivel endocrino, regula ciertas funciones, pero en la parte psicológica también está relacionado a la conducta sexual humana, ya que en este caso el área septal estaría vinculada o relacionada acerca del orgasmo, ¿no? Como el nivel más elevado de excitación sexual, como el nivel más elevado de excitación sexual, ¿no? Eso sería en relación o en torno hacia el área septal. ¿Bien? Y tenemos por otro lado, pues, al cuerpo calloso, ¿no? El cuerpo calloso es una porción nerviosa que permite también, pues, la comunicación entre ambos hemisferios. Recordemos que, como habíamos señalado, el hemisferio derecho se comunica con el hemisferio izquierdo mediante este elemento llamado cuerpo calloso. ¿Ya? Eso es lo que vamos a encontrar entonces dentro de este ámbito, ¿no? Permite, por lo tanto, la comunicación entre ambos hemisferios cerebrales. Permite además la comunicación entre ambos hemisferios cerebrales. ¿Ya, chicos? Eso correspondería entonces cuando hablamos acerca de esta condición, ¿no? Muy bien, entonces, esto vendría a ser en sí un cuadro de resumen nada más, donde se encuentran los principales elementos constitutivos del llamado sistema límbico, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, pues, el sistema límbico nos va a permitir un proceso continuo de adaptación de las funciones, pues, ¿no? Que vamos a ir presentando nosotros. Y que estas funciones van a llegar a ser progresivamente, pues, ¿no? Bastante interesantes, ¿no? Poder manejar características y condiciones propias del sujeto, del individuo, y cómo es que va a llegar a vincularse sobre todo, ¿no? Eso es lo que nos va a llegar a caracterizar. Entonces, al momento de buscar sobre todo una forma muy significativa de entender el proceso adaptativo del hombre, el sistema límbico nos ayuda a comprender sobre todo también las emociones, como ya habíamos citado, ¿no? Pero recordemos que el sistema límbico, que esto es lo último que hemos mencionado, corresponde hacia nuestro lado más primitivo. ¿Sí? En cambio, cuando hablamos acerca de la corteza cerebral o la corteza prefrontal, es la que nos permite controlar las emociones. Entonces, una persona que esté enojada reacciona a nivel amigdalino, claro, pero la corteza prefrontal es la que le permite darse cuenta de que las circunstancias en las que se encuentra no es la más adecuada para poder manifestar su enojo, su cólera y todo ello. Entonces es allí donde el sistema límbico llega a frenarse. Eso es lo que va a pasar. Entonces, de esta forma, el área o las principales funciones del sistema límbico van a estar ligadas, pues, hacia estas condiciones, ¿no? Estas características muy singulares
de lo que estamos manifestando en este caso, ¿ya? Estamos hablando acerca del tálamo, del hipotálamo, el hipocampo, la amígdala cerebral, el área septal y el cuerpo calloso, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, eso vendría a ser con respecto hacia el aspecto basado en cuanto hacia el, eh, el sistema límbico y por otro lado también los hemisferios cerebrales, ¿no? La llamada lateralidad. Y esto corresponde hacia nuestro material práctico, justamente para pasar a continuación hacia el desarrollo de nuestro tema referido hacia la parte de filosofía. Muchachos, muy